¿Para qué sirve la ONU si no es más que un títere? Antes de la ONU, hubo una organización fundada después de terminar la Primera Guerra Mundial, en 1919, cuya existencia duró hasta 1946, para promover la cooperación internacional y para lograr la paz y seguridad, al calor del Tratado de Versalles. Con sede en Ginebra, llegó a superar los 60 estados, pero al final de los años 30, con la deflagración de un nuevo conflicto a escala internacional, demostró el fracaso del principal motivo por el cual había sido fundada, y en 1946 dejó de existir. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, desembarcaron en la Conferencia de San Francisco, donde se celebró las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, con 2 meses de deliberaciones del 25 de abril al 26 de junio de 1945, finalizaron con la firma de la Carta de las Naciones Unidas, donde se establecieron los principios y objetivos de la ONU, promoviendo la paz, la seguridad internacional, los derechos humanos y la cooperación. El Consejo de Seguridad estaba formado por Estados Unidos, la URSS, China, Francia y Gran Bretaña, que poseían el derecho de veto como potencias en el momento de su fundación. Pero el tiempo vino a demostrar que todas esas buenas intenciones quedaron en papel mojado, ya que más que velar por la seguridad internacional, se movían por velar los intereses de esas potencias. Donde los países, algunos no han respetado los derechos humanos, la cooperación, la seguridad internacional y la paz, ya que esos 5 miembros del Consejo de Seguridad podían cualquiera uno de ellos tumbar lo que hubieran propuesto los 192 estados restantes, dejando sin valor sus resoluciones. Como ejemplo más reciente, tenemos el caso de Oriente Medio, donde Israel no ha respetado las resoluciones de la ONU desde 1967, haciendo lo que le venía en gana, como colonizar Cisjordania, hacerle la vida imposible a los palestinos, destruirle sus casas, expropiarle sus tierras, todo prohibido por la ONU. No respeta los derechos humanos, comete crímenes de guerra, no respeta la seguridad internacional, vamos, haciendo lo que le da la gana como siempre. Uno se preguntará, ¿pero por qué? Pues porque Estados Unidos, valedor de Israel, apoya incondicionalmente cualquier barbaridad que cometa, quedando impune Israel, con su derecho de veto. Falta de poder de la ONU, donde siendo un territorio pendiente de desconocida como era el Sáhara Occidental, fue otro caso manifiesto. Se iba a celebrar un referéndum para su determinación, pero Estados Unidos movió ficha antes, organizando a través de la CIA una marcha verde que justificase la invasión por Marruecos y a su vez no dejase a España humillada al renunciar a su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Saltándose los postulados de la ONU, se firmaron unos acuerdos donde un territorio, sin consultar su postura a la población, en que España se deshacía de él y este pasaba a ser una nueva colonia de Marruecos. Eso se hizo porque la transición política de la dictadura de Franco a la democracia, Estados Unidos no podía permitir que se crease en el Magreb un nuevo estado en la órbita soviética, ya que el Frente Polisario, como fuerza política de los saharauis, era apoyado por Argelia, que era un país de la órbita soviética. Dichos acuerdos nunca fueron reconocidos por la ONU, pero de nada valió esa postura, ya que España se quería librar del problema, Marruecos anexar 2/3 del territorio y Mauritania el tercio restante. España sacaba a cambio las ventajas de la explotación de las minas de fosfatos durante un tiempo las mayores del mundo. De manera que el garante de la palabra de la emancipación de los pueblos, como suele ser Estados Unidos, no permitió que hubiese referendo alguno, con la ayuda de sus meros comparsas Marruecos, Mauritania y España. Desde la invasión de 1975, Marruecos ha incumplido todas las resoluciones de la ONU,
reprimiendo a los saharauis y saqueando sus recursos y sometiéndoles a un férreo control militar que provocó el éxodo de más de 120.000 saharauis a Tinduf, a Argelia. Una prueba evidente de que los tienen que tener muy vigilados, porque tienen tantas ansias los saharauis de ser marroquíes que es necesario apostar 100.000 hombres a lo largo de un muro. Cada vez que la ONU promovía la celebración de un referéndum entre las dos regiones, independencia o unión con Marruecos, este daba largas, mostrando su disconformidad con el censo, una excusa para no afrontarlo nunca. Todo ello orquestado por Estados Unidos, del cual Marruecos no es más que un simple lacayo en el Magreb. Hubo una guerra entre el Frente Polisario y Marruecos y Mauritania, retirándose esta última de su zona por no poder mantener la guerra. Entonces Marruecos, siguiendo las ordenanzas de Estados Unidos, se dio prisa en la ocupación de la zona abandonada, no fuese el Frente Polisario a crear el Estado libre en esa zona. Marruecos contó con el apoyo militar de Israel, a la vez que los países del Golfo Pérsico financiaban la construcción de un muro de 2.720 kilómetros, apostando a lo largo de él más de 100.000 soldados, que cuesta unos 365 millones de dólares al año mantenerlo. En una guerra que duró de 1975 a 1991, se firmó un armisticio al final, instalando la ONU a la MINURSO, un organismo encargado de vigilar el cumplimiento del alto el fuego y de la organización del referéndum, cosa que Marruecos jamás pensó hacer. Por eso iba dando largas con la excusa del censo, mientras iba colonizando con marroquíes en el Sahara Occidental, habiendo llegado a instalar 250.000 marroquíes como hay hoy en día. Algo que está totalmente prohibido por la ONU, pero Marruecos estaba tranquilo, porque sabe que ahí estaban los Estados Unidos para evitar cualquier condena. O sea, todo lo que diga la ONU queda al final en papel mojado, no vale para nada. Y por último tenemos el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde el tratado por el cual Ucrania cedía su armamento nuclear a Rusia a cambio de que ésta reconociese y respetase sus fronteras y su soberanía, no lo cumplió, invadiendo Crimea en 2014 y meses después el Donbass. Ucrania, muy inferior en medios y con la reticencia por parte de la Unión Europea de apoyarla, ha permitido que Rusia controle el 20% de su territorio. Y ahora cuando se habla de paz, da la sensación que hay que apoyar al país agresor, pues la oferta que hay para Ucrania es que tendrá que aceptar la pérdida de su territorio en favor de Rusia. Al igual que ha pasado con Israel y Marruecos, que como agresores incumplen todas las resoluciones de la ONU impunemente, dejando claro que la ONU no es más que un títere al servicio de los Estados Unidos y de Rusia. Es lo de siempre. Aquí es la ley del más fuerte. Imponen su criterio y la ONU, salvo palabrería barata que no va a ningún sitio, no puede hacer nada. Porque en cuanto a los intereses de Rusia o los intereses de Estados Unidos no figuran ni en la agenda, vetan y se paraliza todo. Y en esas andamos, que en el conflicto de Oriente Medio llevamos desde 75 años, mientras Israel solo hace que proseguir colonizando, trayendo a judíos de todas partes del mundo para salpicar Cisjordania toda de asentamientos para hacer inviable totalmente un Estado palestino. Y Rusia, pues hace más de lo mismo. Como sabe que la ONU condena verbalmente, pero al final no hay ninguna respuesta militar que le pueda presionar, hacen lo que les da la gana y están haciendo exactamente lo mismo. Ya se han apoderado del 20% del territorio de Ucrania y a saber qué más se anexarán, porque tal como está la situación con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, que quiere quitarse la guerra de Ucrania del medio para centrarse en apoyar a su lacayo Netanyahu, le está entregando Ucrania en bandeja a Rusia. Así que veremos hasta dónde llegamos con todo esto.
Bueno, dadle me gusta, enviadme vuestros comentarios y no dudéis en suscribiros al canal para aumentar su difusión y que le llegue a más gente. Hasta otra.